Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Qué gusto y gozo estar con ustedes. Para los que no me conocen, soy el pastor Jeff Toll. Bienvenido a mi canal, donde hablo de pues muchas diferentes cosas. Tengo aquí en mi canal un programa llamado Gracia y Verdad, donde hablo acerca de las noticias del día, cosas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia también, y perspectivas bíblicas acerca de todo eso. Pero también tengo otros videos aquí donde comunico acerca de diferentes temas bíblicos, cosas que me interesan, cosas que creo que será de ayuda. Por ejemplo, recientemente hice un video acerca del valor de los padres. Tendremos un enlace a ese video y también otros videos acerca de diferentes temas y tendremos enlaces a esos también. Así que les animo a que vean y que disfruten de lo que tengo aquí en este canal. Ahora, yo quería hablar ahora acerca del liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual. Ahora, para entenderlo y entender el concepto de este tema, yo creo que cada ser humano es un líder. Sí. Hay la pregunta entre todos, ¿un líder es nacido o es construido? Voy a llamarlo así. Y la gente debate y toda la cosa. Déjame decírtelo de esta manera. Hay algunos que tienen capacidad para jugar fútbol y hay un talento muy grande. Claro que sí. Esos existen. Es natural. Y hay otros que de repente tienen que entrenarse mucho más y practicar mucho más para estar al mismo nivel. Pues sí, también. Y yo diría que el liderazgo es algo muy similar. Algunos nacen con características que de repente son parte de un liderazgo y es muy fácil para ellos. Donde otros tienen que trabajar un poco más duro y más fuerte para que lleguen a tener un buen liderazgo. Pero en lo general, me gustan las palabras de John Maxwell, quien dice, liderazgo es influencia, nada más y nada menos. En otras palabras, ¿cuántos de ustedes tienen o deben tener influencia en sus vidas? Si eres padre o madre, quieres tener influencia con tus hijos, bienvenido al mundo de liderazgo. Si tienes un trabajo, quieres tener influencia en tus compañeros, con tus compañeros ahí, bienvenido al mundo del liderazgo. Eres un creyente y deseas impactar otras vidas para Cristo Jesús, que es el llamado para cada creyente. Entonces, cada creyente es llamado al liderazgo, a ejercer influencia en las vidas de otras personas. Entonces, todos somos llamados a ser líderes. Ahora, no todos somos líderes de posición, pero somos líderes en cuanto a acción. Estamos ejerciendo liderazgo al influir o influenciar a otras personas. Ahora, ¿por qué lo llamo liderazgo espiritual? Porque quiero hablarles hoy acerca de el propósito del liderazgo en nuestras vidas. Esto es algo que enseño a personas en mi iglesia que pastoreo. No voy a dar todo lo que enseño, pero una porción de lo que enseño el día de hoy es lo que enseño a gente que es parte de lo que llamamos aquí en nuestra iglesia Academia Sal, aquí en Vida Church. Y si quieres saber más de nosotros, puedes ir a nuestro canal de YouTube, Vida Church LA. Es el nombre en YouTube, vidachurch.org, es la página web. Y en nuestra iglesia tenemos Academia Sal, donde vamos entrenando a gente en cosas del Señor durante un periodo de 7 meses. Y uno de los temas que tratamos en esos 7 meses es el tema del liderazgo. Y yo quiero hablar con ustedes acerca de esto porque es
importante para ti, no importa quién eres. Puede ser que tienes 15 años, 20 años, 50 años, hombre, mujer, lo que sea. Estás ejerciendo liderazgo, influencia en tu vida. ¿Y qué es el propósito de ese liderazgo? ¿Por qué lo ejercemos? Hablando acerca de nosotros como cristianos. Y mi argumento, mi perspectiva es que tú y yo ejercemos liderazgo para un propósito espiritual. Ese es el propósito de nuestro liderazgo. Déjame comenzar aquí acerca de un concepto muy importante. En el principio de la palabra de Dios, tenemos justo en el comienzo, en Génesis 1, de que lo primero que Dios hizo fue que Él creó. En el principio Dios creó. Un atributo muy importante de Dios, que Él es un Dios creativo, su creatividad. Y es muy interesante porque en Salmo 51, David escribe este salmo después de su adulterio con Betsabé. Y él dice algo muy interesante ahí en versículo 10 de Salmo 51. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí. Él está pidiendo a Dios crear algo en él, como Dios es el creador. ¿Y qué quiere David? Que Dios crea en él un corazón limpio. Es muy interesante porque en Salmo 78, justo al final, este salmo se trata de David, pero no fue escrito por David. El salmista dice esto acerca de David al final de Salmo 78, es versículo 72. Y escucha lo que él dice de David. Lo cuidó ¿quién? David ¿cuidó qué? A Israel. Entonces David cuidó a Israel, lo cuidó con sinceridad de corazón. Otras versiones dicen integridad de corazón. Y lo dirigió con manos diestras. Es muy interesante. El concepto de liderazgo, y aquí es uno de mis versículos favoritos del liderazgo, es que David dirigió a Israel con sinceridad de corazón. Crea en mí un corazón limpio. Aquí, Dios, tienes que trabajar en mi vida y con manos diestras. Así que hay el corazón y hay la capacidad que uno tiene en liderazgo. Entonces, yo creo que el cristiano ejerce su liderazgo de la misma manera. O sea, uno puede ser capacitado para un liderazgo práctico en cuanto a cómo influenciar a gente, cómo organizar cosas y un montón de diferentes cosas en liderazgo, pero principalmente nuestro liderazgo debe venir de ¿qué? Un corazón limpio, es algo de la vida, algo espiritual, algo del alma, de donde surge la influencia y el impacto que nosotros vamos a tener. Y esto es muy importante de entender. En otras palabras, nuestro liderazgo no es simplemente para ser exitoso. O sea, muchos piensan, a lo mejor voy a ser un hombre de negocio y voy a tener un buen negocio donde voy a ganar mucho dinero, donde voy a tener 200 empleados, donde voy a hacer todas esas cosas. Bueno, no hay nada malo con el dinero en sí, amor al dinero, otra cosa, pero el dinero en sí no. No hay nada malo con tener una compañía grande con 200 empleados, con ser exitoso. Nada malo con esas cosas. Pero la pregunta para ti como seguidor de Jesús es ¿qué es el propósito de tu liderazgo en tu negocio? ¿Es solamente para que seas exitoso? O sea, Dios te puso en la tierra para que seas exitoso y ya. ¿O Dios te dio esa capacidad de ser un líder con 200 empleados? ¿Para qué? Para dirigirlos a los pies de Cristo. ¿Para qué sirve si terminas con mucho dinero, compañía grande, conocido por todo el mundo, pero te mueres sin que una persona llegue a los pies de Cristo?
¿Has cumplido el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra? Gracias a Dios, tú irás al cielo. Amén y amén. Pero Dios te ha puesto con tus dones y capacidades para un propósito espiritual. Yo lo digo de esta manera. Liderazgo tiene como propósito el discipulado. Lo voy a repetir. Liderazgo tiene como propósito el discipulado. O sea, Dios me da influencia. Influencia en mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Dios me ha dado influencia en mi caso como pastor. Puede darte influencia en el lugar de trabajo, negocio. Puede darte influencia en la escuela. Puede darte influencia en el mundo político. Puede darte influencia en tu vecindario o en un equipo de deportes donde tú juegas. Pero Dios te ha dado esa influencia ¿para qué? Y mi perspectiva es que te ha dado esa influencia, te ha dado ese liderazgo para hacer discípulos. Ese es el llamado de cada creyente. Mateo capítulo 28, que nos dice, Jesús dice, vayan por todo el mundo haciendo discípulos de todas las naciones. El llamado de un discípulo de Jesús, y si eres discípulo de Jesús, tu llamado es hacer otros discípulos. Así que donde quiera que Dios te pone, en la familia en que estás, en el trabajo en que estás, en la ciudad o pueblo donde tú vives, donde quiera que el Señor te pone ahí para hacer ¿qué? Hacer discípulos. Y para hacer discípulos necesitas influencia. Así que tu liderazgo sirve para hacer discípulos. Ese es el propósito. Dice en Hechos capítulo 6, versículo 1, al multiplicarse los creyentes. Es muy interesante, en varios versículos aquí en el libro de Hechos habla de cómo los creyentes se multiplicaron. La palabra en griego, pletuno. Y no solamente que personas se multiplicaron, sino también la palabra de Dios se multiplicó. Eso está en Hechos 12, 24. Entonces miramos como personas son multiplicadas, o sea, conversiones, gente llegando a los pies de Cristo. Y también la palabra de Dios en sí es multiplicada también. Eso es importante. Podemos ver un ejemplo de esto en un versículo que me encanta, otro versículo favorito de liderazgo que aprendí de mi papá, el pastor Jaime Toll, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Que Pablo habla a Timoteo y dice, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. En otras palabras, Pablo está enseñando, mejor dicho, a Timoteo. Y dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Son 4 generaciones de ministerio. Pablo a Timoteo, a hombres fieles, a otros. Entonces, multiplicación de discípulos es parte principal del trabajo de Dios, del propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. Y queridos, no es que solamente está en el Nuevo Testamento, que es el primer mandato que Dios da a los seres humanos. Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Sean fructíferos y multiplíquense. En lo general, cuando yo tengo hijos, ya soy fructífero. Y mi esposa y yo tenemos 5, así que somos bastante fructíferos. Dios nos ha bendecido. Pero cuando entra la multiplicación, cuando mis hijos tienen hijos, ahora yo he multiplicado. Ahora, mis hijos cuando tienen hijos son fructíferos, pero yo he multiplicado. Ahora, cuando sus hijos tienen hijos, ahora mis hijos se han
multiplicado. Ahora, eso es algo básico de entender, pero el concepto bíblico de fruto mayormente es una referencia a dos cosas. Uno es el fruto del Espíritu Santo, lo que sale de nuestras vidas en lo espiritual, en lo emocional. Gálatas 5, 22 y 23, amor y paz, paciencia, gozo, todo eso. Es el fruto del Espíritu Santo, pero fruto también en la Biblia es una referencia a personas. Así que el fruto de mi vida es el Espíritu Santo y lo que hace, y también es o son otras personas que yo he traído a Cristo, otras personas que yo he discipulado. Es el fruto de mi vida. Entonces, somos fructíferos, pero que la multiplicación, pues es multiplicar ese fruto. Es cuando tú tomas el fruto y las semillas que están dentro de ese fruto, ¿qué haces? Plantas o siembras esas semillas para que pueda formar otro árbol. Es bastante fácil de entender. Si hay un árbol de manzanas, ese árbol va a tener fruto, es fructífero. Pero ¿cuándo comienza la multiplicación? No cuando uno come la manzana, eso es ser fructífero, es cuando la semilla en la manzana es plantada para producir otro árbol. Ahí está la multiplicación. Entonces el llamado de Dios es ser fructíferos y multiplicarse. Y volviendo aquí al tema de liderazgo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dios nos ha llamado a ser discípulos. Tu influencia, sea con posición o sin posición, tu influencia existe para hacer discípulos y multiplicar discípulos. Tu influencia existe para ser fructífero, invertir en algunos y multiplicarte cuando esos en quienes tú has invertido ahora comienzan a invertir en otros. Ese es tu llamado. No importa si tienes 80 años o 8 años. No importa, como dije antes, si eres hombre o mujer. No importa si eres pobre o rico. No importa la posición que tienes, dónde trabajas, qué haces, dónde vives. Todos tenemos el mismo llamado si somos discípulos de Jesús. Recientemente oí a un hombre de negocio hablar y él dio una plática, un discurso con un grupo de directores de departamentos. Y yo estuve ahí y él estaba hablando acerca de lo que él hace como alguien de negocio. Y tiene 6 compañías, él, 300 empleados. Y es un hombre que uno pensaría que no es tan inteligente. O cuando digo eso, y para que sepan, hasta él lo dijo también, no es una persona que pensarías, oh, este va a ser súper conocido, súper famoso, algo así, que todo el mundo va a decir, wow, qué genio. Este hombre parece un hombre bastante normal. Pero tiene sus 6 compañías y 300 empleados. Eso es grande. Y él es un hombre que no es pastor, pero hasta enseña en su iglesia. Tiene un rol muy importante en la iglesia donde él asiste. Pero él comentó algo bastante interesante. Él dijo, todos los días en mi oficina estamos tocando adoración. Él tiene canciones de adoración. Este es un negocio técnicamente secular, pero él es creyente. Él ora con los empleados todos los días. Ahora, él no requiere que ellos oren con él, porque aquí legalmente eso sería un problema, sería ilegal. Pero él establece un tiempo de oración al comienzo del día y los que desean participar pueden llegar para orar juntos. ¿Qué está pasando aquí? Es un hombre que mira su negocio como un campo de discipulado, como un lugar espiritual.
o es un negocio, o hacen buen trabajo, o hacen mucho dinero. Pero él entiende que su llamado principal es hacer discípulos. Así que todo su mundo está orientado en esa dirección. Y por eso llamo a esta enseñanza liderazgo espiritual. Porque cualquier influencia que el Señor te la da para un propósito espiritual, para propósitos del reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y todo el resto será añadido a tu vida. Tu trabajo, mi trabajo no es buscar las cosas de este mundo, aún buenas cosas, pero ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es buscar primero el reino de los cielos, cumplir con el propósito del reino de Dios. Y a través de eso, Dios traerá a nosotros las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces, usa tu influencia, tú la tienes. No importa tu edad, tu género, tu trasfondo, donde vives, lo que sea. Tú tienes influencia. Usa tu influencia para formar discípulos, para ver las vidas de las personas que te rodean ser completamente transformadas por la gloria y para la gloria de Jesús. Ese es liderazgo espiritual. Y todos, tú y yo, tenemos este llamado en la vida. Que Dios los bendiga.